Buen día, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a realizar la actividad grupal supervisada por la profesora Lili Milagritos Medina, que pondremos el tema de lo que es estudio de tiempos. En este caso nos tocó el estudio de la empresa Wet Cleaning de Cerfac y lo que es una lavandería industrial. Se encuentra ubicado en el departamento de San Borja, en Lima, Perú. Nuestro grupo está conformado por Eddie Jason Ocon, Mitzi Pérez, Yamile Luis Morales, Eunice Sánchez Rodríguez y quien les habla, Héctor Muridalgo. Primero que todo, son cuatro actividades para desarrollar el proceso de lavado. Que como actividad 1 tenemos el predesmanchado. Como actividad 2, el wet clean, que viene a ser el lavado. Actividad 3, que es el secado. Y 4, planchado. El primer cuadro consta de lo que son las observaciones preliminares, que son 10, que viene a ser la cantidad de veces que se ha realizado esta operación o el mismo ciclo. En este caso, el mismo ciclo sería de predesmanchado. Ponemos los tiempos respectivos de cuánto nos ha tardado el desmanchado y cuando hemos realizado en la segunda ocasión, y así en la tercera y cuarta, estimando tiempos. Y lo que hacemos aquí es colocar los mismos tiempos que hemos puesto, ya que no hay un tiempo que lo anteceda. Para la siguiente actividad, cronometramos el tiempo, lo colocamos después de haber realizado las 10 veces, y por consiguiente lo que queda es restar este tiempo menos el otro, para así poder determinar el tiempo de acá que están marcados en rojo. Y así hacemos hasta la actividad 4. Como segundo cuadro encontramos lo que son los segundos, que tenemos que pasar de sexagesimal a centesimal, que vendría a ser los segundos multiplicados por 5 tercios. En este caso, que aquí el segundo sería 3, lo multiplicamos por 5 tercios, queda como resultado 5. En este caso, que tenemos 70, sería 42 segundos por 5 tercios. Y así hasta hacer con los 10 observaciones preliminares. Como tercer cuadro tenemos lo que son las observaciones reales, que es donde se juntan los minutos de la primera tabla con los segundos centesimales. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros minutos, que vienen a ser 6, y los segundos 5, lo juntamos y haría 6.05. Y así hacemos, por ejemplo, en la segunda de la actividad 2, que vendría a ser aquí 19 minutos con 70 segundos. Así hacemos todo. Y haber esto realizado 4 veces, lo que tenemos que sacar es el ciclo, que vendría a ser la suma de todas las actividades de las observaciones reales dividido entre 4. ¿Por qué? Porque son 4 actividades. Por consiguiente, y por último cuadro, tenemos el que es la descripción de elementos. Las mismas actividades, copiamos los mismos minutos de observaciones reales. De cierta forma también copiamos lo que son los promedios y tendremos que hallarlo con lo siguiente, que es tiempo promedio, normal y estándar. El tiempo promedio es igual la suma, pero esta vez dividido entre 10, ya que vienen a ser 10 veces que se ha realizado. Bueno, para lo siguiente que tenemos que hallar el tiempo normal, se halla con una fórmula, que vendría a ser tiempo normal es igual al tiempo promedio observado, que en este caso vendría a ser 9.016, esto multiplicado en la suma de 1 más el factor Westinghouse. El factor Westinghouse para la actividad 1 vino a ser 1.1. Y al realizar esta fórmula nos sale como resultado 16.582. Para la actividad número 2, el tiempo normal lo hallamos de la misma manera, que el tiempo normal es igual al tiempo promedio observado, entre paréntesis 1 más el Westinghouse del factor de actividades número 2, que vendría a ser wet clean, que sería 1.15. ¿Por qué? Porque este es el factor Westinghouse de este. Y que nos daría como resultado 16.976. Y así hacemos para las demás. El tiempo estándar se basa en otra fórmula, que vendría a ser el tiempo estándar es igual al tiempo normal, entre paréntesis 1 más la tensión visual de trabajo de precisión, cerrado paréntesis, y por sí lo que es la suma de 1 más los factores suplementarios. Y aquí fue donde hallamos la tensión visual, que en la actividad 1 le corresponde a la tensión visual de 0%. Y reemplazamos en la fórmula, y como también lo que son los suplementos constantes, que como la actividad fue realizada por una operaria, sería 7 más 4, que vendría a ser el 11%. Y reemplazado en la fórmula, vendría a ser aquí lo que es el tiempo normal, 16.582, por 1 más la tensión visual, que vendría a ser en este caso 0,
multiplicado por 1 más el 0,11. ¿Por qué? Porque era el 11%. Y 11 entre 100, 0,11. Y así nos da como resultado 18,41. De la segunda forma y de forma un poco más breve, vendría a ser igual. El tiempo estándar es igual al tiempo normal, que en este caso es 16,976, multiplicado 1 más el, los factores suplementos, que sería la atención visual, pero esta vez de la actividad número 2. En este caso vendría a ser 0, de la misma manera. Y lo que es suplementos constantes, en este caso también vendría a ser 11%. Por consiguiente, y reemplazando en la fórmula, nos daría como resultado 18,84. Y así hacemos con los demás tiempos. Bueno, esto fue todo lo que concluye en lo que es el estudio de tiempos. Y por consiguiente voy a dar paso a mi compañero Eddie Ocon, que procederá a explicarle los temas que corresponden en el resto del trabajo. Muchas gracias. Haciendo la explicación de las tablas de Electric Company, hay dos, el general y el general de Westinghouse. Primero, en la general se saca el ciclo promedio, que tenemos el valor de 7,9 minutos. Ese valor se sacó de la suma de todos estos ciclos dividido entre 10. Luego, ubicando este valor, aquí en la tabla de tiempos, se ubica entre el 5 y el 10. Así que se debe realizar 10 observaciones reales. Luego, en el general de Westinghouse, el ciclo promedio que esté en minutos y primero se pasa a horas, porque así se trabaja esta tabla. La producción anual es tiempo base sobre el ciclo. El tiempo base se sacó en la multiplicación de las 8 horas laborales por los 5 días a la semana, por las 4 semanas y los 12 meses del año. Y después nos sale que tenemos un total de 24.317 unidades. Luego, ubicando aquí en la tabla, el ciclo nos da el valor de 0,078, que se encuentra en la parte de aquí. Se encuentra entre el 0,050 y el 0,080. Así que se deben de realizar de 10 a 12 observaciones reales. Y lo más adecuado es que se realicen 10. Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a realizar el trabajo del método tradicional de la lavandería industrial. Para hallarlo, necesitamos la tabla para el cálculo del número de observaciones, el cual lo tenemos aquí. El paso número 1 serían las lecturas iniciales. Como bien sabemos, tenemos que ver cuántos ciclos vamos a usar, si 5 o 10. Para ello, el número de ciclo nos da en la observación 1 hasta la décima, nos sale gracias a la suma que se hace en cada actividad. De la primera hasta la décima. Estos números de ciclo están aquí, los cuales son los 10. Entonces, aquí viene la pregunta si es que vamos a usar de 5 o 10. Para ello, nosotros usamos 5, ya que los números de ciclo son mayores a 2 minutos. Entonces, podemos usar los primeros 5 ciclos o los primeros últimos ciclos. Para empezar, usamos los primeros 5. Entonces, aquí en ciclo ponemos 5 y el rango, para hallar el rango necesitamos saber el valor máximo. Entonces, hallamos el máximo de los 5 primeros, sale 30,44, mientras que el valor mínimo nos sale 27,84. Para hallar el rango finalmente tenemos que restar el valor máximo menos el valor mínimo, lo cual nos sale 2,60. Para hallar el promedio, que es el paso número 3, tenemos que sumar todos los ciclos, los 5 ciclos, lo cual nos sale 145,54.
N es el número de ciclos, el cual es 5. Y para hallar el promedio, pues tenemos que dividir el 145 entre el número de ciclos, lo cual nos sale 29,11. 29,11. Para hallar el valor en la tabla de aquí, tenemos que reemplazar los datos. El rango es 2,60 y el promedio es 29,11. Para hallarlo, tendríamos que dividir ambos resultados y nos sale 0,09. Ahora, sabíamos que eran 5 ciclos, entonces, como nos salió del resultado 0,09, tenemos que buscar en la tabla ese resultado, el cual está aquí, 0,09. Entonces, se debe realizar una observación. Una sola observación. Ahora le doy pase a mi compañera, la cual va a explicar los últimos 5 ciclos. Siguiendo con lo antes explicado por mi compañera, procedemos a realizar el ejercicio con los 5 ciclos restantes. Para la lectura inicial colocamos ciclo 5 y para hallar el rango tenemos que hallar el valor máximo, para lo cual aplicamos la fórmula max. Sumamos los 5 ciclos, obteniendo 36,46, y para el valor mínimo utilizamos los 5 ciclos de igual manera, obteniendo 30,28. Para el rango, lo que vamos a proceder a hacer es a restar el valor máximo con el valor mínimo, obteniendo 6,18. Para el promedio, tenemos que aplicar la función suma, sumar todos los ciclos, obteniendo 170,28 y n, que vendría a ser el número de ciclos. Para obtener el promedio, dividimos la suma de los ciclos con el número de ciclos, obteniendo 34,06. Para hallarle el valor en tabla, debemos reemplazar el rango, que viene a ser 6,18, y el promedio, que viene a ser 34,06. Estos valores los vamos a dividir y obtenemos 0,18. Lo que vamos a proceder a hacer es ubicar 0,18 en la tabla de observaciones. Estamos en 5. 0,18 que se ubica por aquí, obteniendo el número de observaciones, que serían 10. Entonces, para estos 5 ciclos restantes, se debe realizar 10 observaciones. Y eso sería todo referente al método tradicional. Muchas gracias. Para el método estadístico tenemos 2 formas, la forma 1 y la forma 2. Para cada una hay una fórmula respectiva. La forma número 1 tiene la siguiente fórmula, siendo n el número de observaciones en el estudio preliminar 10
los 10 ciclos, y X el valor de las observaciones. En el número de observaciones iniciales ponemos los 10 ciclos obtenidos antes, y para el total vamos a sumar los 10 ciclos obteniendo este resultado. Y los cuadros que están al lado son las potencias de cada ciclo elevado al cuadrado, y en el total también vamos a proceder a sumar las 10 potencias obteniendo el siguiente resultado. K, que es la constante para un nivel de confianza, le hemos puesto 40. Y hallando en la tabla, vemos que el valor de K, que hemos puesto 40, da un nivel de confianza de 95%, lo que nos da un límite de error de 5%. Reemplazando todos estos datos en la fórmula ya presentada, obtenemos que el número de observaciones es 14. Ahora mi compañera les va a explicar la forma número 2 del método estadístico. Bueno, siguiendo con mi compañera, les voy a hablar acerca de la forma número 2. Para ello tenemos esta fórmula, siendo K es el coeficiente de riesgo. Entonces, tenemos K es igual a 1 para riesgo de error de 32%, de K igual a 2 para riesgo de 5% y K igual a 3 para riesgo de 0.3. Pero como ya lo he explicado por mi compañera, fue de un error de 5%, entonces escogemos este, que es el K igual a 2. El coeficiente entonces sería 2 y el error expresado en forma decimal sería el 5%. La X, que es la media aritmética de los tiempos obtenidos con el cronómetro, se resuelve gracias a esta tabla de datos, la cual obtuvimos con los datos que teníamos de los ciclos, como se observa aquí, la frecuencia X y menos X, que tenemos que poner el XY menos el promedio, lo cual nos sale estos resultados, y XY menos X al cuadrado es elevando a la potencia, lo cual nos sale estos números, y lo mismo multiplicado más la frecuencia, que es 1, entonces obtenemos estos datos. La suma de todo ello es un total de 88,13, y por ello, aquí en la media aritmética, tenemos que todos los datos que están aquí. Para el número de observaciones del estudio preliminar, sabemos que son 10 las observaciones, como las tenemos aquí. Y para las desviaciones estándar, pues lo realizamos. El XY, el total del XY menos X al cuadrado por la frecuencia, sobre el 10, que es el número de observaciones. Y todo ello, ejecutando la fórmula que nos da un resultado de 15.1, lo cual sería el número de observaciones. Gracias. Mi nombre es Eunice Sánchez y continuando con la exposición, en esta parte explicaré sobre el método Westinghouse, donde se presentan 4 cuadros importantes, donde evaluaremos las habilidades, la consistencia, el esfuerzo y las condiciones en las que un operario trabaja. Para esto hemos tomado 4 procesos importantes, que es el predesmanchado, el wet clean, el secado y el planchado. Para esto, como ya antes mencionaba, los factores de Westinghouse son evaluados en cada uno de estos procesos, en donde en el predesmanchado hemos encontrado que las habilidades del operario son buenas, es decir, ha sido calificado con 0.03, igual en la consistencia con 0.01, que es buena, el esfuerzo con 0.02, las condiciones de 0.04 que son excelentes,
que se dieron en excelentes condiciones. Todo esto se sumó y al final se tuvo un total de 1.1. Igual con el proceso de wet clean, se valoran los factores en donde las habilidades tomó un valor de 0.06, la cual es bueno, eh, consistencia de 0.03, el esfuerzo de 0.02 y las condiciones de 0.04. Se sumó de igual forma y nos dio el valor de 1.15. En la parte del secado, de igual forma, se tomó en cuenta los valores de 0.03 para habilidades, 0.03 otra vez para lo que es la consistencia, que se evalúa como excelente. En esfuerzo se evaluó con 0.05, que se considera bueno, y en condiciones con 0.04. Al final también se sumó. Y el planchado, que es el último proceso, se evaluó con 0.06 en habilidades, con 0.01 en consistencia y en esfuerzo con 0.05 y en condiciones con 0.04. De igual manera se sumó y se tuvo el resultado de 1.16. Cabe recalcar que en cada una de estas evaluaciones se suma una unidad y se tendrá como resultado lo que ya antes mencioné. En los tiempos suplementarios de la actividad 1, que es el pre-desmanchado, como en el video se muestra, estas actividades son realizadas por una mujer. En los suplementos constantes tenemos un valor del 12%, que es la suma de estos dos valores de aquí. Y luego, como dice en el video, ya. El trabajo se realiza a pie, sí, se realiza a pie. En el valor de la mujer tenemos que es de 4%. La postura normal, ligeramente incómoda porque se tiene que inclinar un poco el cuerpo hacia adelante, así que en el valor de la mujer tenemos el 1%. Luego, el uso de la fuerza o energía muscular. En promedio, una sábana puede pesar de 6 a 5 kilos, así que en el valor de la mujer tenemos el 2%. Iluminación, de la misma manera, una iluminación adecuada, ni tan fuerte ni tan baja, así que tenemos el valor del 0%. Y en los suplementos variables, las condiciones atmosféricas, según el termómetro CATA, la temperatura adecuada debe estar entre 16 y 12 grados centígrados, así que tenemos el valor del 0%. Luego, en la atención visual, es un trabajo que sí se realiza de cierta precisión, así que el valor tenemos del 0%. El ruido es un ruido promedio, se puede decir, así que tenemos un valor del 2%. En la atención mental es un proceso medianamente complejo, así que el valor se toma del 4%. En la monotonía mental es un trabajo muy monótono. En la monotonía mental es un trabajo bastante monótono porque se realiza la misma actividad una y otra vez, así que por ende se sabe qué es lo que se debe hacer. En la monotonía física, de igual manera, es un trabajo que se realiza muchas veces, así que el porcentaje se toma del 0%. Luego, el 13% que está aquí es la suma de estos valores que están aquí y la suma del trabajo de pie y el uso de la fuerza. Luego se le suma el 11% que hayamos de los suplementos constantes, nos da un valor de 24%.
en la forma manual, como bien se dijo. Está ubicado en San Borja y la temperatura promedio que sacamos el día viernes fue de 17 grados centígrados y un porcentaje de humedad de 82, con una velocidad del aire de 4.4 metros sobre segundo. Y cuando aquí en la tabla se puede decir que 4.4 sí es mayor a 1.5, así que se ubica en esta columna de aquí. Luego, la temperatura promedio, como es 17, el valor más aproximado es 24, así que se ubica en la columna de aquí. Luego, el porcentaje de humedad es de 82. Aproximándolo al menor, se puede decir que se ubica aquí, donde dice 80. Y el 1 que sacamos de aquí es el mismo que está aquí. En la forma manual. Entonces la multiplicación del 24% que sacamos en la parte de aquí con este valor de aquí que sacamos de aquí. Y nos da igual un porcentaje del 24%. Lo mismo que aquí. Y bueno, eso sería la explicación de los tiempos suplementarios de la actividad 1. Gracias. En el tiempo suplementario de la actividad número 2, que también se dio por una mujer, en donde se sumaron los datos de las necesidades personales, necesidades básicas, que son suplementos constantes. La suma fue de 11%. En suplementos variables, se toma en cuenta, como ya antes mencionado, la actividad se realizó por una mujer. Entonces, trabajo de pie, este trabajo sí se realizó de pie y tomó el valor de 4%. Ligeramente cómodo se tomó en cuenta que la posición en la que la operaria realiza es de manera inclinada para colocar la ropa dentro de la lavadora. Y en el punto C, uso de la fuerza, energía muscular, en promedio levanta algo de 5 kilos, que en mujeres equivale al 2%. En iluminación, nos hemos podido dar cuenta que tenía una iluminación buena, con buena potencia, entonces este se evaluó con 0%. En tensión visual, hemos visto que el trabajo no tiene cierta precisión como otros trabajos. En el ruido, se tomó en cuenta que son sonidos intermitentes y fuertes, ya que son sonidos continuos, pero no son de que salga fuera del umbral de soporte de una persona. En tensión mental, el proceso es algo complejo, no es algo del otro mundo, algo que se requiera un esfuerzo más. Entonces, por eso se tomó en cuenta evaluar con el 1%. Monotonía mental, se tomó en cuenta que el trabajo es bastante monótono, evaluado con el 1%. En la monotonía física, el trabajo es un tanto aburrido, lo hemos calculado, y se toma el valor de 2%, que es en caso de mujeres. Se suman todos estos valores, que da igual al 11%, más la cantidad del suplemento constante, que en este caso nos dio el valor del 10%. Estos valores se suman, pero se tiene en cuenta que la necesidad personal de fatiga, es decir, los autores, lo que los autores recomiendan como máximo es el 20%, es decir, que hay 1% que varía. Muchas gracias. Comienza en el minuto 1 con 2 segundos. El trabajo realizado es por una mujer. En suplementos constantes podemos ver que necesidades personales, ubicando a una mujer, es de 7 y los básicos por fatiga son 4.
7 más 4 obtenemos la suma que es 11%, teniendo en cuenta variables. Los suplementos variables podemos ver que en el trabajo de pie, en el video, la señorita en todo momento está de pie, por lo cual se aplica un 4%. En postura normal se observa que la señorita tiene una postura muy incómoda, ya que tiene que estar agarrando la ropa, metiéndola en la secadora, para ello tiene que agacharse, estirarse y hemos aplicado un 7%. En lo que es uso de la fuerza o energía muscular, levantar, tirar o empujar, el peso levantado por kilogramo es de 5. Como es una señorita, aplicamos un 2%. En iluminación vemos que es ligeramente por debajo de la potencia calculada, para lo cual aplicamos un 0%. En lo que es tensión visual podemos ver que es un trabajo de cierta precisión, ya que solo tiene que colocar la ropa en la secadora y aplicamos un 0%. En lo que es ruido, es un sonido intermitente y fuerte, ya que la secadora realiza estos sonidos, entonces le aplicamos un 2%. En lo que es tensión mental, podemos ver que es un proceso muy complejo, para lo cual aplicamos un 8%. En lo que es monotonía mental, podemos observar que es un trabajo bastante monótono, para lo cual aplicamos 1%. En monotonía física vemos que es un trabajo algo aburrido, mejor dicho, es un trabajo aburrido, ya que solo colocas la ropa en la secadora y tienes que estar esperando hasta que la secadora termine el tiempo, y para ello hemos aplicado un 2%. Haciendo la suma de estos 5 porcentajes obtenidos más estos de aquí, obtenemos un 22%, más el 11% que es las necesidades personales por fatiga que hemos obtenido aquí. Al hacer esta suma obtenemos como resultado el 33%, y los autores recomiendan considerar como máximo un 20%. En forma manual, indicamos que el lugar es en San Borja, la temperatura promedio es de 17 y la humedad es de 82%. La velocidad de aire metro por segundo es de 4.4. Ubicando estos datos en la tabla, vemos que nos da como resultado 1. Entonces proseguimos a hacer la forma manual, que es multiplicar el 33% antes obtenido por el 1% obtenido recientemente, a lo cual obtenemos de respuesta 33%. Igual los autores recomiendan considerar como máximo un 20%. Y eso sería todo respecto a la actividad 3, todo el tiempo suplementario respecto a la actividad 3, que es el secado. El tiempo suplementario para la actividad 4, que es el planchado, encontramos los suplementos constantes, en el cual en el video se observa una mujer, las necesidades personales con un 7 y el básico por fatiga 4. Sumando todo ello, tenemos como resultado un 11%. Teniendo en cuenta varias, pues aquí se presentan los suplementos. El trabajo de pie, en el cual en el video observamos que el trabajo se realiza de pie. La mujer lo realiza así. Entonces, obtenemos un 4%. Para la postura normal, su postura es incómoda. Tiene una inclinación del cuerpo. Entonces, obtenemos un 3%. Para el uso de la fuerza o energía muscular, para levantar, tirar o empujar, el peso levantado por kilogramo es 5. Entonces, el porcentaje sería 2. Para la iluminación, es ligeramente por debajo de la potencia calculada, lo cual nos da un 0%. Para la tensión visual, el trabajo es de precisión o fatigoso, por ello el porcentaje es 2%. Para el ruido, como podemos escuchar en el video, hay sonidos intermitentes y fuertes, entonces obtenemos un 2%. Para la atención mental,
el proceso es complejo o de atención dividida. Entonces el porcentaje es 4%. Para la monotonía mental, el trabajo es muy monótono. Entonces el porcentaje será 4%. Para la monotonía física, el trabajo es aburrido. Entonces nos da un 2%. Ya para finalizar, anual, indicamos que el lugar es San Borja, la temperatura promedio es 17 y la humedad, su porcentaje es 82%. Para la velocidad del aire, en metros por segundo es 4.4. Entonces, aquí en la tabla, con estas barritas, vamos a ir identificando. Entonces, nos dice que la temperatura promedio es 17, entonces un aproximado sería el 24. Para el porcentaje de humedad sería un 82. Entonces, aquí vemos que es un 80% es asemejado. Entonces, la velocidad del aire en metros por segundo es 4.4, es menor a 1.5, entonces se encuentra aquí. Lo cual nos da que aquí sale como resultado el número 1. Entonces, ya teniendo todos estos datos, vamos a la parte final, donde tenemos que sumar todos los porcentajes, lo cual nos da un 18% más el 11% que hayamos primero, el cual es de la mujer, de 7 más 4, y nos da un resultado de 29%. Estas son las necesidades personales y la fatiga, y pues los autores recomiendan considerar como máximo un 20%. Para la fórmula manual, reemplazamos aquí el mismo porcentaje que nos dio, 29%, por el 1 que obtuvimos aquí, lo cual nos da como resultado el mismo, 29%. Gracias.